En tiempos del coronavirus nos encontramos en una nueva etapa económica que pone a prueba nuevas formas de trabajar. Esta situación altera y condiciona el desarrollo habitual de llevar una empresa, pero también representa un momento de verdad, creatividad y planificación que se puede aprovechar para mirar hacia adentro y evaluar nuevas formas de hacer las cosas, tanto personales como en los procesos y flujos de la empresa. En esta sesión presentamos la ruta de la calidad o QC Story como herramienta para la mejora continua. Este método, de origen japonés, forma parte de la filosofía Kaizen, o de mejora continua, y es utilizado en el control de la calidad para la resolución de problemas. Las metodologías japonesas fueron diseñadas para lograr la mejora de las empresas, a través de mejora en las personas, que son las que llevan a cabo los procesos. El objetivo fundamental es lograr la mejora para dar al cliente el mayor valor agregado. Con la ruta de la calidad se busca eliminar la causa raíz de un problema, procurando una constancia de hábitos dentro de la organización. Con ello no solo eliminamos el origen de la incidencia, sino que además evitamos el problema, mediante la adopción de procesos innovadores y de planeación. La ruta de la calidad se trata de un método muy efectivo para abordar no solo los problemas crónicos en los procesos, sino también problemas imprevistos, cuyas causas no están claramente definidas. Siguiendo los pasos escalonados señalados en la ruta de la calidad, los miembros de la organización resumen los procedimientos de los procesos e identifican sus principales factores. ¿Pero por qué tenemos que seguir ese proceso? ¿Por qué no dejar la solución a nuestras propias ideas y procedimientos? ¿Por qué son tan importantes las guías? La razón es que en la resolución de problemas es sumamente importante analizar los datos y lograr un diagnóstico o juicio acorde con la evidencia científica. En otras palabras, se deben observar las condiciones de operación, recolectar datos y analizar los problemas usando la evidencia fundamentada en la observación. Si uno no se sustenta en datos y emite juicios basándose en sus propias experiencias y emociones, es poco probable que el problema se resuelva de una manera más rápida y eficiente. Por tanto, usar un procedimiento ya probado y a la vez aprovechar las peculiaridades y habilidades de cada quien es un camino seguro en la resolución de problemas. Algunos han hecho notar que la ruta sigue un patrón de tal manera que asegura que todos podemos encontrar la solución de la manera más eficiente y que de cumplirse no importa cuán difícil sea el problema ni quién esté tratando de resolverlo, siempre llevará a soluciones rápidas y reales. Existen dos maneras básicas o dos enfoques para la resolución de problemas. Un primer enfoque lo llamamos el enfoque tradicional. En este enfoque aparece el problema, se actúa contra el fenómeno o contra los síntomas y tenemos el hábito de pensar que si los síntomas desaparecen, el problema está resuelto. Pero el problema sigue allí, sigue presente. En el enfoque analítico de resolución de problemas, el problema aparece, se identifican las causas de este problema y se actúa sobre o contra estas causas. Los síntomas desaparecen definitivamente y solo así el problema estará resuelto y no aparecerán nuevamente este problema ni los síntomas. La gran mayoría de las decisiones gerenciales se basan en el sentido común y en la experiencia de los responsables del manejo empresarial. El análisis que se haga del problema es justamente lo que hace que se tomen decisiones correctas y se encuentre una solución viable. Tomando como base el ciclo de mejora de Deming o el ciclo PHDBA, aparece en la ruta de la calidad como una interesante alternativa para la resolución de problemas mediante la eliminación de la causa raíz. Su nombre proviene del desarrollo del problema y su solución, que se realiza como si fuese una narración, de ahí el concepto History. QC son las siglas de Quality Control, control de la calidad. El método de ruta de la calidad se divide en 8 pasos a lo largo del ciclo PHBA. Como primer paso, tenemos la identificación de la situación de mejora.
Allí definiremos claramente la situación y reconoceremos su importancia y comprenderemos pues su necesidad de mejora. Como segundo paso tenemos la observación de la situación actual. Investigaremos las características específicas del problema con una visión amplia y desde varios puntos de vista. Como tercer paso tenemos el análisis, en donde descubriremos las causas fundamentales por las que se presentan estos problemas. Y como cuarto paso tendremos el plan de acción, donde concebiremos un plan para bloquear o mitigar estas causas fundamentales. Determinaremos qué herramientas utilizaremos y implementaremos medidas correctivas. Esos primeros 4 pasos hacen parte de la etapa del planificar. Como quinto paso tenemos la ejecución, donde implementaremos nuestro plan de acción para bloquear y mitigar las causas fundamentales. Este quinto paso hace parte de la etapa del hacer. Como sexto paso tenemos la verificación. Haremos seguimiento y medición de nuestro plan de la implementación de nuestro plan de acción y verificaremos si el bloqueo fue efectivo. Este sexto paso hará parte de la etapa del verificar. Como séptimo paso tenemos la estandarización. Con eso prevenimos que el problema reaparezca y eliminamos permanentemente las causas. Como octavo paso tenemos las conclusiones y es allí donde recapitularemos todo el proceso de solución del problema para posibles trabajos futuros. Estos 2 últimos pasos hacen parte de la etapa del actuar. Como primera fase tenemos la identificación de la situación de mejora. Allí realizaremos diferentes acciones que nos ayudarán a identificar la situación que queremos mejorar. Como primera medida tendremos una lluvia de ideas identificando esas situaciones, problemas. Identificaremos las situaciones o riesgos que consideremos relevantes. Recordemos que un problema es el resultado indeseable de un trabajo. Es allí donde debemos seleccionar los problemas más relevantes. Por ejemplo, disminución de las ventas, aumento de los costos de producción, devoluciones, pérdidas de producción por paradas de máquinas, entre otros. Haremos también un histórico de la situación a través de gráficos, fotografías. Tendremos en cuenta aspectos sencillos que aparezcan para estudiar la situación. Es allí donde nos haremos preguntas como cuál es la frecuencia del problema, desde cuándo ocurre, de qué manera ocurre, dónde ocurre. Es muy importante llevar esto a mostrar pérdidas actuales y posibles ganancias para realmente saber qué estamos perdiendo. ¿Estaremos perdiendo clientes, certificaciones o credibilidad de la empresa? ¿Y cuáles serán las posibles ganancias? ¿Podremos ganar nuevos negocios o posicionar el negocio al resolver estas situaciones de mejora? Aquí haremos uso de una herramienta que se llama diagrama de Pareto o análisis de Pareto, el cual permite priorizar temas y establecer metas numéricas viables, y se pueden establecer también subtemas si fuese necesario. El diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras que clasifica de izquierda a derecha en orden descendente las causas o factores detectados en torno a un problema. Esto nos permite concentrar nuestros esfuerzos en aquellos problemas que representan ese 80%. En este sentido, utilizamos el gráfico de Pareto para la mejora continua, para el estudio de implementaciones o cambios recientes, o el análisis y la priorización de problemas, como es este caso. Sabemos del diagrama de Pareto tal vez por enunciados clásicos que hemos escuchado, como el 80% del éxito proviene del 20% de nuestro esfuerzo, o que el 80% de los ingresos se generan con el 20% de los productos. Otra es el 80% de las ventas se genera por el 20% de los productos.
En el caso de una situación problemática, decimos que el 80% de problemas se generan por el 20% de las causas. Hay diversas instrucciones para elaborar un análisis de Pareto en libros y en Internet, aunque todas coinciden en lo mismo. Primero debemos determinar la situación problema. Si hay un problema, ¿cuál es? Determinar los problemas en torno a la situación, incluyendo el periodo de tiempo y a través de causas o categorías. Haremos también una recolección de datos donde, por ejemplo, determinaremos el número de efectos, analizamos averías en un producto o costos de desperdicio de acuerdo al tipo de desperdicio, kilogramos de carga por tipo de producto. Recordemos que las unidades siempre deberán ser las mismas, nada de mezclar peras con manzanas. Recordemos también que el periodo de tiempo es el mismo para todos. Si vamos a recolectar los datos pertenecientes a un mismo trimestre deben ser igual para todas las causas. Como punto seguido, ordenamos de mayor a menor las causas con base en los datos que recolectemos y su medida. Si es el número de veces que se presenta un evento, será por cantidad. Si es por costo de desperdicios, según el tipo de producto, serán unidades monetarias, por ejemplo. Realizaremos cálculos a partir de los datos, calcularemos el acumulado, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Y graficaremos las causas en dos ejes. El eje X lo destinamos a colocar las causas y vamos a usar el eje Y tanto en su lado izquierdo como en su lado derecho. En el izquierdo lo dejaremos o lo utilizaremos para la frecuencia. Recordemos que la frecuencia de cada causa es el número de veces que se repite esa causa. En este caso puede ser un tipo de queja. Y lo usamos para dibujarla con barras verticales. En el eje Y derecho, lo que colocaremos será el porcentaje acumulado. Por lo tanto, va de 0 hasta el 100% y lo usamos para dibujar la curva acumulada. Aquí ya tendremos nuestro diagrama de Pareto y lo que nos queda sería analizar este diagrama. Que como segunda fase de nuestra ruta de la calidad tenemos la observación actual de la situación. Tendremos dos acciones, un descubrimiento de las características del problema. Allí nos formularemos preguntas con el fin de reunir datos, observaremos el problema desde diferentes puntos de vista y nos haremos preguntas como los resultados son diferentes al tiempo, a la mañana, a la tarde o a la noche, esto refiriéndonos al tiempo en que suceden los problemas. Otra pregunta será, ¿los resultados son diferentes en distintos lugares o diferentes sectores específicos de un producto, refiriéndonos a la locación donde se ve el problema? También al tipo, los resultados son diferentes según el tipo de producto, según el tipo de materia prima o los materiales utilizados. También nos podemos referir a si los resultados son diferentes de acuerdo con el tipo de defecto, si los resultados son diferentes de acuerdo al grupo de operador o al colaborador. Todas estas preguntas no las debemos de hacer. También haremos un descubrimiento de las características del problema a través de observaciones en el Gemba. Sabemos que una de las principales actividades del Lean será el Gemba. Este es una actitud de asumir para conocer más a fondo el lugar de la acción donde se lleva a cabo el trabajo. Es allí donde desde la observación directa se pueden planear soluciones e ideas de mejora. La palabra Gemba es un término japonés que significa lugar de trabajo, el lugar real donde ocurren las cosas. Y cuando decimos que vamos al Gemba, indicamos la acción de ir a observar el proceso, entender la manera como se está desarrollando el trabajo
a hacer preguntas y aprender pues, para mejorar de forma continua los procesos. Esto debemos hacerlo cada vez que nos enfrentamos a un problema, pero también debemos adquirirlo como una rutina. A lo largo de los años hemos conocido muchos directores que empiezan su jornada de trabajo con este paseo o celebran semanalmente una reunión itinerante. Como tercera fase, llegamos al análisis de las causas de los problemas. Allí nuevamente realizaremos una lluvia de ideas y preguntándonos por qué ocurre el problema. Involucraremos también todas las personas que puedan contribuir a la identificación de causas y anotaremos el mayor número posible de estas causas. Estableceremos también una relación causa-efecto para las causas señaladas y realizaremos un diagrama de causa de efecto colocando las causas más genéricas en las espinas mayores y las secundarias y terciarias en las ramificaciones primarias. Creo que todos hemos oído hablar del diagrama de Ichikawa. Básicamente en muchas compañías, áreas o departamentos ignoramos que existe algo que nos impide obtener los resultados esperados. Este fenómeno es algo común en los equipos de ventas cuando no se alcanzan las metas. Si seguimos repitiendo la forma de hacer las cosas, estaremos replicando los malos hábitos y pues con resultados negativos. Justo por eso nació el diagrama de Chicago. Se trata de llegar a la raíz para saber dónde se están originando las fallas, porque queda claro que un resultado eficiente no es producto de una sola actividad, sino de varias que se van sumando. Esta metodología se ha utilizado por más de 70 años y si ha durado tanto tiempo es por su funcionalidad. La representación visual de espina de pez solamente nos ayuda a ordenar fallas primarias y secundarias y como se ven, se van integrando hasta generar un problema. Como primera medida, escogemos el problema, así que se piensa en cuál es la situación problemática a la que nos enfrentamos. Y como segunda medida, pensamos en términos de las 6 M. En este diagrama de Chicago hablamos de 6M o 6 grandes bloques que todo negocio posee para su funcionamiento. Podemos usarlos o omitir algunos de estas M, eso ya depende de nuestra situación y las principales 6 M serán las siguientes. El método se refiere a todas aquellas acciones que llevamos a cabo para ejecutar un proceso. La maquinaria, que se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. La mano de obra, que implica pues todo el personal involucrado en ese proceso. Materiales, que se refiere a cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que éste se realice de manera funcional. La medición, aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso adecuadamente y el medio ambiente. Hablamos más bien del contexto de espacio o lugar. Para dibujar nuestro diagrama de Chicago, primero hacemos una línea recta. Esta será la espina del pescado y al extremo derecho anotaremos nuestro problema. Esto sería como la cabeza. Posteriormente, de la espina del pescado dibujamos unas líneas hacia arriba y otras hacia abajo. Justo esas líneas representarán cada una de las 6 M's. Recordemos que las causas primarias pueden tener causas secundarias. Y después de eso analizaremos los resultados y daremos seguimiento. Ya con lo anterior, nuestro esquema estará casi listo. Habrá que analizar qué obstruye, qué falta, qué sobra mediante una lluvia de ideas. Y en este momento nos daremos cuenta con un panorama más amplio y qué podemos, cuáles son las causas que nutren estas fallas.
Como cuarta fase tenemos el plan de acción. Aquí elaboraremos a través de herramientas o estrategias de Lean como la metodología 5S, como el Kanban, como el mantenimiento productivo total. Elaboraremos un plan de acción para el bloqueo y revisión de estas causas del problema. Debemos asegurarnos de que las opciones son tomadas sobre las causas fundamentales y no sobre sus efectos. Debemos asegurarnos que las acciones propuestas no produzcan efectos colaterales y debemos proponer diferentes soluciones analizando su eficacia y costo de cada una de ellas. Dentro del plan de acción debe quedar definido qué será hecho, cuándo será hecho, quién es el responsable de realizar esta acción, en dónde se debe realizar esta acción, el por qué debemos realizar esta acción o implementar esta estrategia para la mejora continua. Importantísimo el detallamiento de cómo debemos hacerlo y determinaremos cómo cuantificar la meta a ser alcanzada. También debemos determinar cómo haremos el control y verificación del cumplimiento de estos indicadores. Como quinta fase tenemos la ejecución. En esta quinta fase entrenaremos, divulgaremos a todo el personal el plan de acción que tenemos previsto a través de reuniones participativas y deberemos corroborar que las acciones se realicen de manera conjunta. Por ello debemos comunicar a toda la organización de este tipo de acciones. Debemos presentar claramente las tareas y la razón de ellos y debemos asegurarnos que todos entiendan y concuerden con las metas propuestas. Ejecutaremos el plan de acción de acuerdo al plan y cronograma en la fase anterior ya previstos. Verificaremos físicamente y en el propio local, acuérdense del Gemba, las acciones que están siendo realizadas. Todas las acciones, tal como sus resultados buenos o malos, deberán ser registradas con la fecha en que ocurrieron, esto para poder realizar el análisis pertinente. Como sexto paso, tendremos la verificación de que se esté llevando el plan de acción y el seguimiento a los resultados. Utilizaremos herramientas como el Pareto, nuevamente, los gráficos de control, histogramas, donde se utilizarán los datos recogidos antes y después de la acción de bloqueo para verificar la efectividad de la acción y la reducción de los resultados indeseables. Haremos una lista de los posibles efectos secundarios. Recordemos que toda alteración de un proceso puede provocar efectos secundarios, y ya sean positivos o negativos. Verificaremos si el resultado de la acción no fue satisfactorio o no fue satisfactorio como se esperaba, y nos debemos asegurar de que todas las actividades planificadas fueron implementadas según el plan. Debemos de preguntarnos si el bloqueo fue efectivo, si la causa fundamental fue efectivamente localizada y bloqueada. Si la solución fue inadecuada, nuevamente retornaremos a la fase 2 de observación. Y por último tenemos la estandarización de nuestro proceso. Allí elaboraremos o ajustaremos el estándar, estableceremos nuevos procedimientos operacionales según los cambios que
que hayamos realizado, lo que buscamos acá es utilizar como la creatividad para garantizar la no reaparición de los problemas. Recordemos que incorporar al estándar, si fuera posible, los mecanismos como a prueba de tontos, de modo que el trabajo pueda ser ejecutado por cualquier trabajador. Nuevamente, la comunicación es muy importante, ya que con esto evitaremos posibles confusiones, y de esta manera pues toda la organización estará comunicada de los planes de acción ejecutados y de la mejora continua. Debemos asegurar realizar reuniones, conferencias, redactar manuales de entrenamiento y realizar entrenamiento del trabajo para que todos conozcan los estándares, los nuevos estándares y las modificaciones realizadas. No limitarnos a la comunicación por medio de un documento, sino pues exponer con claridad los aspectos más importantes de la mejora continua. Y por último, no olvidar realizar un acompañamiento a la utilización del estándar. Siempre realizar visitas de verificación, porque debemos evitar la reaparición de un problema por no estar utilizando nuestro estándar. Como lo hemos visto a lo largo de estos 4 cursos cortos, la mejora continua es muy importante para nuestras empresas. Tenemos muchas otras herramientas que podemos utilizar para esta mejora continua y nos gustaría poder conocer la situación actual de la empresa. Por esto los invitamos a solicitar el acompañamiento de un consultor para poder determinar un plan de mejora o poder determinar qué tipo de herramientas podríamos utilizar en un servicio de mejoramiento continuo. Muchas gracias.